noches. Le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de estar una vez más a través aquí de la página de la iglesia y poder compartir con ustedes una hermosa reflexión basada en la palabra de Dios, en la que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios, tenemos que poner toda nuestra esperanza de que Dios quiere hacer algo en nosotros, ¿sí? Y bueno, hablando acerca de esperanza, decirle a Dios acerca de que queremos ponernos en las manos de Dios. ¿Por qué no oramos a Dios para pedirle a Dios que sea el Dios quien nos dé la gracia y la sabiduría necesaria el día de hoy para poder entender y comprender su palabra a través de esta pequeña reflexión? Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia. Queremos pedirte que nos llenes de esperanza, Señor Jesús, que cada uno de nosotros podamos el día de hoy, a través de tu hermosa palabra, entender y comprender lo que tienes preparado para nosotros, Señor. En ti confiamos plenamente, que tú eres un Dios bueno y que eres un Dios maravilloso y que siempre, siempre estás al pendiente de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos puesto, hermanos, por título, Sin Retorno. No sé si te ha pasado en algún momento de tu vida que vas por un camino y te das cuenta que ya no hay una manera de retornarte, que quizás tienes que seguir adelante y no sabes hasta dónde, pero simplemente tienes que hacerlo. Antes de adentrarme a la palabra de Dios, quisiera compartir contigo algo que aprendimos en la historia de México. Cuando Hernán Cortés llegó a México, él vio ahí algo de inquietud en sus hombres. Cuando sus hombres llegaron en sus barcos y descendieron, escuchaba sus pláticas, quizás los veía, quizás los analizó, y él decidió, sin que nadie se diera cuenta, decidió quemar los barcos y hundirlos, porque la historia mexicana nos dice que sus hombres estaban pensando en regresar a Cuba. Antes de que esto pasara, él quema los barcos y los hunde, y les dice a sus hombres: sin retorno, no hay marcha atrás, tenemos que quedarnos aquí. Y hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa porción de la palabra de Dios. Viene en Primera de Reyes, capítulo 19. Quiero que me acompañe a partir del versículo número 19. Dice la palabra de Dios: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última, y pensando Elías por delante de él, se echó sobre su manto. Entonces de él dejó los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio para que el pueblo se lo comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué hermosa historia bíblica nos encontramos el día de hoy, hermano. Ese hermoso encuentro de Eliseo con Elías, y cuando Elías siente un llamado, hermanos, para seguir a Eliseo, siente un llamado para seguir a Elías, se topan en el camino, hermanos. Muchas veces esto pasa en nuestras vidas. Nos topamos con ciertas circunstancias, con ciertas personas. Dios nos pone en el camino, hermanos, y ese camino es un camino lleno de esperanza, es un camino esperanzador para cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios, hermano. Pero me llama mucho la atención que Elías, hermano, andando por ahí, al encontrarse con Eliseo, y algo que hemos resaltado siempre, hermanos, cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere usar a alguien, nunca va a llamar a una persona que está sin hacer algo. Siempre llama a personas que están ocupadas para que estén más ocupadas. Dice a la historia bíblica que acabamos de leer que Eliseo estaba arando las yuntas, que Eliseo estaba con los bueyes y con la yunta, estaba trabajando, hermanos. Qué importante es este dato, hermanos. Siempre Dios va a llamar personas ocupadas para que estén más ocupadas. Hermano, cualquiera que sea la circunstancia por la que estés pasando, la invitación es: siempre busca la manera de estar ocupado, siempre busca la manera de estar haciendo algo, porque seguramente en esos lugares es donde Dios nos llama y es donde Dios nos busca. Dice la palabra de Dios que cuando él sintió el llamado, escucha, se echó sobre su manto.
Hermanos, qué hermosa historia, hermanos, qué hermosa conexión. Y lo veíamos hace unos días, hermano. Hay alianzas peligrosas, pero también hay alianzas que son buenas para nosotros. Alianzas que son de bien para nosotros. Esto que se estaba cocinando aquí, hermanos, era una alianza perfecta entre Elías y Eliseo y Elías. Dice la palabra de Dios, y se echó sobre su manto. Entonces escucha lo que pasó inmediatamente. Entonces, dejando los bueyes, vino en pos, corriendo de Elías. Hermano, dejó lo que estaba haciendo, hermano. Hoy quiero tocar este tema con cada uno de nosotros. Habrá momentos en nuestra vida que tengamos que poner punto final a ciertas historias, punto final a ciertos trabajos, punto final a ciertas circunstancias en nuestra vida, y que tenemos que entender que las historias no son para siempre, que los trabajos no son para siempre, que hay cosas que no son para siempre, y que habrá ocasiones en que tengamos que poner un punto y aparte, un punto final, y darle vuelta a la hoja del libro de nuestra historia, hermanos, y ver qué es lo que nos depara Dios, hermano, en los siguientes días o en el futuro. Dice la palabra de Dios, hermano, sin más pensarlo, Elías, hermanos, estaba ahí sorprendido por lo que estaba haciendo Eliseo. Hermanos, te decía, sin más, Eliseo voltea con Elías y le dice, te ruego que me dejes ir a besar a mi papá y a mi mamá, porque luego te voy a seguir. Hermano, qué acto de Elías, hermano, esperanzador, de decir, voy a seguirte. Porque ya había probado su manto, porque ya había estado sobre él, hermano, porque había sentido esa conexión, hermano. Y los planes que Dios tenía para Eliseo, ustedes lo saben, eran planes gloriosos, hermanos. Era que continuara con un hermoso ministerio como había sido el de Elías, hermano. Dice la historia, hermanos, que él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y él se volvió. Hermanos, quizás aquí quedó algo de duda. Quizás cuando él regresó a la casa de sus papás pudo haber dicho, no, pues ¿para qué me voy? Voy a extrañar a mi papá, a mi mamá, aquí está mi recámara, aquí están mis cosas, mejor no me regreso. No, hermanos, él sí fue a despedirse. Muchas veces nosotros, cuando nos toca, llega a nuestra vida y toca la puerta la esperanza de algo nuevo para nosotros, hermano, algo esperanzador para nosotros, en veces nos aferramos a lo viejo, en veces nos aferramos, hermano, a lo que ya tenemos y decimos, bueno, pues más vale esto poquito que nada, o más vale esto poco que arriesgarme a algo más. Hermanos, definitivamente dicen por ahí que el éxito es de los valientes, hermano, que el éxito es de los que lo intentan, que intentan hacerlo, hermanos. Por eso acudimos a la hermosa palabra de Dios que dice, hey, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hey, te vuelvo a decir, esfuérzate y sé valiente y no tengas temor. Dice, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Hermano, ha llegado en ocasiones en nuestra vida circunstancias, hermano, que se nos presentan nuevas oportunidades, se nos presentan nuevos trabajos, se nos presentan nuevos proyectos, hermano, pero qué difícil es en veces querer dar ese paso de fe, que dar ese paso esperanzador y decir, bueno, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Muchas veces nosotros decimos, déjame, sí me interesa el trabajo, pero déjame nomás que termine la carrera, pero déjame nomás que me case, pero déjame nomás que tenga mis hijos, pero déjame nomás que mis hijos crezcan, pero déjame nomás que mis hijos se gradúen, pero déjame nomás que mis hijos se casen, pero déjame nomás que mis hijos tengan sus hijos, pero déjame nomás que tengan mis nietos porque los quiero cuidar, los quiero tener, hermano, y la vida se nos está yendo en un pero deja que vaya. Hermanos, Eliseo había tomado ya la decisión en su corazón y en su mente de seguir a Elías. Hermano, déjame decirte que el primer cambio no es el cambio físico. El primer cambio para que algo esperanzador surja en nuestra vida tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que creer que Dios tiene un futuro esperanzador para nosotros. Tenemos que convencernos de que Dios tiene algo grande para nosotros. Pero en vez de lo que nos tiene atorados, en vez de los que nos tiene ahí detenidos, hermanos, es
deja voy y. Esa frase, hermanos, que dice la palabra de Dios, que le dijo, te ruego que me dejes. A veces decimos, sí me interesa, pero te ruego que me dejes, te dejo que me permitas nomás tantito, te dejo que me dejes nomás esto, hermanos. Las oportunidades hay que tomarlas. Hermano, lo que Dios nos da, hermanos, hay que saberlo aprovechar, saber discernir cuando son los tiempos de Dios. Sabes, Eliseo lo entendió perfectamente. Ya no habría más tiempo, ya no había otra oportunidad, ya no habría otro momento. Dios había preparado momento y ocasión para que estos dos grandes hombres de Dios se encontraran. Dios había preparado todas las circunstancias, escucha, ya no a favor de Elías. Todo lo había hecho, hermanos, a favor de Eliseo, hermanos. Ahora todo estaba a favor de él. Él tenía que dar ese paso de fe. Él tenía que dar ese paso de obediencia, hermano, para que estuviera garantizando, para que estuviera firmando un futuro esperanzador para él. Dice la palabra de Dios que después de haber despedido, después que se despidió de su papá y su mamá, dijo, yo quiero ir a besar a mi papá y a mi mamá. Hermanos, qué difícil es cuando tenemos que despedirnos de lo viejo. Qué complicado se vuelve para muchos de nosotros tener que soltar lo que ya muchas veces ya ni está, que creemos que está, pero en realidad ya no existe. Qué difícil es cuando tenemos que dar el beso de despedida, y no me lo digo en un sentido figurado, como tenemos que dar el beso de despedida a eso, a él, a ella, a tal circunstancia, a tales costumbres, a tales tradiciones, a tales... Hermano, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros y quiere poner esperanza en nosotros de que todo va a estar bien. Recuerda, siempre lo hemos dicho, porque al final de todo siempre va a estar bien. Eliseo toma la decisión de besar a su papá, a su mamá, y se despide. Pero él había hecho una promesa: en cuanto yo haga eso, te seguiré. Hermano, tengamos cuidado cuando nosotros prometemos algo, sobre todo cuando se lo prometemos a Dios. Dice la palabra de Dios, y él le dijo, ve, vuelve, que qué te he hecho yo. Y él hizo lo que le había prometido, fue y se despidió de sus papás. Dice que después de eso hizo algo sorprendente. No tan solo se despide de su papá, no tan solo se despide de su mamá, sino escucha, hermanos, lo que es el meollo central de esta reflexión. Dice, y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, con la madera, coció la carne y se la dio al pueblo para que comiese. Quizás, hermano, ha llegado el tiempo de tomar ese par de bueyes y deshacernos de ellos. ¿Qué es ese par de bueyes que tenemos ahí en el viejo corral, que no nos permite avanzar, que no nos permite crecer? ¿A qué podemos referirnos cuando Dios nos dice, hey, ahí tienes un par de bueyes? Dice la palabra de Dios que los mató. ¿Y sabes por qué los mató, hermanos? Porque Eliseo estaba convencido en su corazón y en su mente que jamás volvería a usarlos, que jamás regresaría a ese trabajo, que jamás volvería a hacerlo. Y dijo, ya no hay razón de ser de que estén los bueyes. Agarró la yunta, hermanos, el arado, y lo usó como leña para cocer la carne de los bueyes que había matado y lo dio de comer al pueblo. Hermano, quizás no hace falta ni escarbar, no hace falta ni ir al búnker de tu casa, ni ir al sótano de tu casa. Pero ahí hay un par de bueyes, ahí hay un arado que Dios te está diciendo, ya suéltalo, ya quémalo. Porque en veces decimos, ¿cuándo viene lo nuevo? ¿Cuándo vienen las bendiciones de Dios para mi vida? Dios te está diciendo, yo estoy listo para bendecirte. ¿Tú estás listo para soltar los bueyes? ¿Estás listo para quemar el arado? Eso es lo más bien lo que nosotros tendríamos que responder internamente. Dice la palabra de Dios. Después
se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermano, está tocando la puerta de la esperanza en tu vida. La puerta de la esperanza, cosas nuevas, está tocando ahí fuertemente y te está diciendo, hey, ábreme, ábreme. Traigo esperanza para tu familia, traigo esperanza para ti en el amor, traigo esperanza para ti en el trabajo, traigo esperanza para ti en esto, traigo esperanza para tus finanzas, traigo esperanza para tu salud. Hermanos, pero en veces nos aferramos a los bueyes y decimos, no, mis bueyes no, mi arado no. ¿Qué tanto te pueden ofrecer? ¿Qué tanto te han ofrecido ese par de bueyes? ¿Qué tanto te ha ofrecido ese arado? Quizás, hermano, llegamos hasta este momento con esta reflexión, porque ha llegado el momento que quizás Dios dice, hay que deshacernos de los bueyes. Ha llegado el tiempo de deshacerse del arado. Hoy yo te invito a que tú reflexiones. Yo te lo decía ahorita, Hernán Cortés, sin que nadie se diera cuenta, dice la historia, quemó y hundió los barcos. Y le dijo a su gente, a sus hombres, ya no hay marcha atrás. Les dijo, hey, sin retorno. Quizás hemos llegado aquí y hoy Dios te está diciendo, sin retorno. Ha llegado el momento en que quizás Dios nos está confrontando de manera personal a cada uno de nosotros y nos está diciendo, hey, sin retorno, ya no hay marcha atrás. Hermano, cuando nosotros conocemos el amor de Dios, cuando nosotros nos metemos con Dios y empezamos a conocerle, sabemos, hermano, que hay un mundo lleno de esperanza en Cristo Jesús para nosotros. Simplemente, hermanos, hoy Dios, a través de esta porción de la palabra de Dios, quiere que reflexionemos, quiere tocar nuestra vida, nuestro corazón para decirnos, ha llegado el momento de deshacerte de los bueyes. Dale gracias porque te sirvieron en un tiempo, porque te fueron útiles. Definitivamente el arado, la yunta estuvo muy bien. Mientras que estuvimos ahí sirvió. Pero hoy Dios dice, levántate. Levántate porque vienen mejores y buenos tiempos para ti. Porque dice la palabra de Dios, porque hubo tiempo de sembrar, pero también hay tiempo de cosechar. Porque hubo tiempo de levantar piedras, pero también hay tiempo de aventar las piedras. Porque inclusive hay tiempo de morir, pero también hay tiempo de vivir. Porque el mismo Dios nos dice en Deuteronomio, yo pongo delante de ti el bien y pongo delante de ti el mal. Yo te recomiendo que tú escojas el bien, pero la última decisión la tendrás tú. Hoy, hermanos, con esta reflexión, Dios te está diciendo lo mismo a través de su palabra. La última decisión la tienes que tomar tú. Si decides quedarte para siempre con esos bueyes, si dices que quedarte para siempre con ese arado y decir, pues ya lo que tengo aquí de perdido lo tengo seguro. Hermano, arriésgate en Cristo Jesús. Si muchas veces nos arriesgábamos en otras cosas que no son de Dios, hoy, hermano, que hemos escuchado la palabra de Dios, hoy que tenemos un camino recorrido leyendo la palabra de Dios y que sabemos del amor de Dios y sabemos de la esperanza que Dios tiene para nosotros, la invitación es arriésgate, hermano. Hoy quema la yunta, hoy quema el arado, hoy mata los bueyes, hermano, porque tus mejores días están tocando en la puerta de tu vida, hermano. Un futuro esperanzador está tocando en la puerta de tu casa y de tu vida para decirte, hey, sí es a ti, sí es a ti. La historia bíblica termina diciendo, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermano, que tu propósito no se bloquee. Que tu propósito, hermanos, en determinado momento no se cumpla por el simple hecho que los bueyes, que el arado es lo que lo está bloqueando. Quizás hoy llegó el momento de despedirte de los bueyes, de despedirte del arado. En ningún momento la palabra dice que Eliseo, titubeara o tuviera miedo y dijera, ¿qué va a pasar? ¿Y si quemo las yuntas? ¿Y si quemo el arado? ¿Y si quemo los bueyes? ¿Y si no funciona con Elías?
Y si no funciona el servicio, y si no funciona el ministerio y tengo que regresar, bueno, al menos tengo ahí. Hermano, cuando nosotros decimos, no lo voy a hacer por si no, yo creo que es muy práctico y muy sencillo esto. Dice Dios, yo tengo un futuro esperanzador para ti, pero quema los bueyes, quema el arado y sigue. Siempre estaremos seguros en los planes y en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Hermanos, quiero que oremos para pedirle a Dios que Dios nos dé guianza y que Dios nos dé dirección y que podamos entender que ese futuro esperanzador que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para nosotros, ahí está. Y que solamente nosotros, a través de los bueyes, a través del arado, somos los únicos capaces de detenerlo o desbloquearlo para pasar a lo que viene, el siguiente nivel que viene para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por el poder de tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Dios, que tú toques nuestra vida y que tú toques nuestro corazón, Señor. El día de hoy, Padre Celestial, nos llegamos delante de tu presencia para pedirte que seas tú el que hable a nosotros, Señor. Que toques a través de esta hermosa porción que hemos estudiado, Señor, que toques nuestra vida y que toques nuestro corazón, Señor. Y el que el día de hoy, Señor Jesús, tenga que dejar sus yuntas, tenga que dejar su arado y tenga que empezar sin miedo lo que tú estás preparando para él, que lo reciba y que lo acepte, Señor, porque sabemos que en Cristo Jesús siempre seremos más que vencedores. En ti confiamos. Todo lo que hemos hablado y lo que hemos pedido ha sido a ti, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, hermanos. Y saquen por ahí esos bueyes y ese arado. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos.